¿Alguna vez te has sentido indigno del amor de Dios? Tal vez cargando con errores del pasado, con culpas que te persiguen, con la sensación de no ser lo suficientemente bueno para acercarte a Jesús. Quizás has pensado que tu historia está demasiado manchada, que tus decisiones han sido demasiado graves, o que la distancia entre tú y Dios es tan grande que ya no hay regreso. Pero déjame decirte algo desde el principio. Jesús no vino por los perfectos, vino por los quebrantados. No vino a buscar a los santos, sino a rescatar a los pecadores. Si alguna vez te sentiste lejos, este mensaje es para ti. Quédate conmigo durante esta enseñanza, porque juntos descubriremos el corazón de Cristo, el que se sienta con los que el mundo desprecia y los llama amigos. Y antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este mensaje con alguien que necesite esperanza. Escribe en los comentarios esta frase, que será nuestra declaración de fe hoy. Jesús me amó aun cuando estaba perdido. Parte 1. El corazón de Cristo revelado. Jesús, el amigo de los pecadores. Esa frase podría parecer contradictoria a primera vista. ¿Cómo puede el Hijo de Dios, el Santo, el puro y sin mancha, acercarse con ternura a quienes el mundo considera indignos? Pero precisamente ahí se revela el misterio más hermoso del Evangelio. El amor de Dios no depende de la perfección del hombre, sino de la gracia del Salvador. A lo largo de las Escrituras, vemos a Jesús caminando entre los marginados, tocando a los enfermos, conversando con los rechazados y comiendo con los despreciados. En una cultura que separaba a los justos de los impíos, Jesús rompió todas las barreras sociales y religiosas. Él no evitó el contacto con los pecadores. Al contrario, los buscó con intención. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, comienza diciendo que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, mientras los fariseos murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». En esas pocas palabras se revela el escándalo del amor divino. Jesús no solo toleraba a los pecadores, los recibía, los escuchaba y compartía con ellos. Para los religiosos de la época, eso era imperdonable. Pero para el cielo, era el cumplimiento del plan de redención. Imagina esa escena por un momento. Hombres y mujeres con pasados rotos, rostros marcados por el dolor, miradas cansadas por la culpa, acercándose a un hombre que no los juzga, sino que los mira con compasión. Jesús los veía como el Padre los veía, no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser bajo su gracia. El corazón de Cristo late por los perdidos. Él mismo lo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Esa frase no solo describe una misión, describe su naturaleza. Jesús no simplemente perdona, Él busca, va tras aquellos que se esconden, persigue al que se ha desviado y rescata al que ha caído. Cuando miramos su ministerio, vemos que su amor nunca se limitó a los templos ni a los círculos religiosos. Lo encontramos en la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos odiado por su propio pueblo. Lo vemos junto a una mujer sorprendida en adulterio, defendiéndola de los que querían apedrearla. Lo escuchamos hablar con ternura a la samaritana en el pozo, una mujer marcada por el rechazo social. En cada encuentro, Jesús no solo mostraba compasión, mostraba restauración. El amor de Cristo no ignora el pecado, pero lo enfrenta con verdad y misericordia. Él no aprueba la oscuridad, pero entra en ella para encender la luz. No se queda en la distancia observando el dolor humano, desciende hasta lo más profundo para sanar. Esa es la esencia del Evangelio, Dios acercándose al hombre, no por obligación, sino por amor. Piensa en esto. El amor de Jesús no se detiene ante la vergüenza, no retrocede ante el rechazo y no se apaga ante la culpa. Su amor es el único capaz de tocar lo que el mundo llama intocable. A través de su vida, Jesús nos muestra que el pecado no es un muro que nos separa de Dios, sino una oportunidad para que su gracia se manifieste con más poder. Hay una historia que ilustra esta verdad con belleza y profundidad. En Lucas capítulo 7, una mujer pecadora entra en la casa de un fariseo donde Jesús estaba cenando. Sin ser invitada, se acerca, rompe un frasco de perfume y con lágrimas
unge los pies del Maestro. Los presentes la miran con desprecio, pero Jesús la mira con amor. Mientras los demás ven una mujer marcada por el pecado, Él ve un corazón quebrantado, y entonces pronuncia las palabras que cambian su destino. Tus pecados te son perdonados. Esa escena es el retrato del Evangelio en su forma más pura. No se trata de lo que traes, sino de cómo te acercas. No se trata de tu pasado, sino de su gracia. Jesús no rechazó su gesto, no le recordó su historia, no la hizo sentir indigna. En cambio, le dio un nuevo comienzo. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Jesús no vino a condenarte, vino a rescatarte, no vino a señalar tus errores, vino a darte esperanza, no vino a recordarte lo que fuiste, sino a mostrarte lo que puedes ser bajo su misericordia. Muchos piensan que deben arreglar su vida antes de venir a Cristo, pero la verdad es al revés. Ven a Cristo para que Él arregle tu vida. No necesitas limpiar tus manos antes de acercarte al agua. Es el agua la que te limpia. Así es la gracia, así es Jesús. La teología del amor de Cristo hacia los pecadores nos enseña que el perdón no es un premio, sino un regalo inmerecido, dado por pura misericordia. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, lo expresa así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese amor rompe los esquemas humanos. El mundo ama a quienes lo merecen, pero Dios ama incluso a quienes no lo buscan. Mientras tú lo ignorabas, Él ya te miraba. Mientras te alejabas, Él ya preparaba el camino de regreso. Mientras te perdías, Él salía a encontrarte. Jesús es el reflejo visible del amor invisible del Padre. Cada palabra que pronunció, cada gesto que realizó, fue una manifestación de ese amor que no pone condiciones. Su amistad con los pecadores no era una aprobación del pecado, sino una declaración del valor del ser humano ante los ojos de Dios. Y hoy, ese mismo amor sigue buscando corazones dispuestos. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuántas veces hayas tropezado. Jesús no está cansado de ti. Él no te mira con decepción, sino con ternura. Aún tiene los brazos abiertos, aún extiende la mano, aún pronuncia tu nombre con compasión. Imagina por un momento que Él entra en la habitación donde estás, te mira a los ojos y te dice: yo no vine a juzgarte, vine a salvarte. Esa es su voz, suave pero firme, que atraviesa el ruido de la culpa para recordarte que sigues siendo amado. Esta verdad puede cambiar tu vida, porque cuando entiendes que Jesús no se escandaliza de tus errores, sino que te invita a caminar con Él, el peso del pasado comienza a caer y la esperanza vuelve a nacer. A lo largo de este mensaje, descubriremos juntos qué significa que Jesús sea el amigo de los pecadores. Veremos su compasión, su poder para transformar y su deseo de reconciliarte con el Padre. Y mientras avanzamos, quiero que guardes una imagen en tu mente: Jesús sentado a la mesa, no con los poderosos, sino con los caídos, no con los que se creen justos, sino con los que saben que necesitan gracia. Porque ahí, en esa mesa, también hay un lugar para ti. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta amistad divina se convierte en una verdad doctrinal profunda, cómo el amor de Cristo no solo perdona, sino que transforma. Parte 2. La doctrina de la gracia. El amor que transforma. Cuando comprendemos que Jesús es el amigo de los pecadores, entramos en el corazón mismo del Evangelio. No estamos hablando de un afecto superficial o de una simple compasión humana. Estamos hablando de la manifestación más pura del carácter de Dios. La Escritura lo resume en una frase poderosa: Dios es amor. No dice que tiene amor, sino que Él es amor. Todo lo que hace, todo lo que permite, todo lo que enseña, está impregnado de esa naturaleza inmutable. Pero, ¿qué significa realmente que Cristo sea amigo de los pecadores? No es una amistad que aprueba el pecado, sino una amistad que transforma al pecador. Jesús no vino a sentarse cómodamente entre los errores humanos, sino a liberar a los hombres de ellos. Su amistad no es permisiva, es redentora. Donde el mundo ve condena, Él ve posibilidad. Donde la religión ve manchas, Él ve propósito. La gracia de Dios, esa palabra tan repetida y a veces tan mal comprendida, es el núcleo de esta verdad.
Gracia significa favor inmerecido, amor otorgado sin condición. Es el puente entre nuestra miseria y su misericordia. Es el punto donde el cielo desciende al encuentro del hombre. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, lo explica con claridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta declaración no solo enseña que Jesús nos amó, sino que lo hizo en nuestro peor momento. No esperó a que fuéramos dignos, se entregó cuando aún estábamos lejos. Imagina el poder de esa verdad. Cristo vio tus errores y aún así decidió amarte. Vio tus caídas, tus pensamientos ocultos, tus palabras que hieren, tus momentos de duda, y aún así subió a la cruz. Él no murió por una versión perfecta de ti, sino por la versión más rota y necesitada. Esa es la esencia de su amistad. La doctrina de la gracia nos enseña que no podemos ganar el favor de Dios por obras humanas. Ninguna cantidad de buenas acciones, oraciones o sacrificios puede comprar la salvación. El hombre no asciende al cielo por mérito, es Dios quien desciende al hombre por misericordia. La cruz es la evidencia de que la redención no se conquista, se recibe. Jesús se acercó a los pecadores porque su misión era reconciliar al hombre con Dios. El pecado había levantado un muro infranqueable, pero su sacrificio abrió un camino eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, esa libertad no se gana, se acepta. Y sin embargo, ¿cuántas veces los creyentes luchan con la culpa? Se sienten indignos, como si su pasado fuera más grande que el amor del Salvador. Pero la gracia no mide merecimientos. La gracia cubre lo que la justicia condena. Cuando Dios mira al creyente arrepentido, ya no ve su pecado, ve la justicia de Cristo. Pablo lo expresa de manera sublime en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús tomó nuestra culpa para darnos su inocencia. Ese intercambio divino es el centro de la redención. Cada encuentro de Jesús con un pecador fue una lección de teología viva. Él no solo predicaba gracia, encarnaba la gracia. Cuando habló con la mujer samaritana, no le dio un discurso moralista, le ofreció agua viva. Cuando vio a Mateo, el publicano, no lo reprendió por su oficio corrupto, le dijo: sígueme. Cuando se encontró con Pedro después de su traición, no lo acusó, lo restauró. En cada una de esas escenas, la gracia no solo perdonó, transformó, porque el amor de Cristo no deja a nadie igual. Donde llega su presencia, el pasado pierde poder. El alma que se rinde a su amistad comienza a cambiar desde adentro. La culpa se convierte en gratitud, la vergüenza en testimonio y el miedo en fe. Pensemos en Zaqueo, aquel hombre pequeño de estatura, pero grande en codicia. Había engañado a muchos, se había enriquecido injustamente, y la sociedad lo despreciaba. Pero cuando Jesús pasó por Jericó, miró hacia el árbol donde Zaqueo se escondía, y le dijo: Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no esperó que Zaqueo limpiara su vida antes de visitarlo, entró primero, y su presencia fue la que lo transformó. Esa es la dinámica del Evangelio. La gracia entra antes que el cambio. No cambias para ser amado, cambias porque ya fuiste amado. Esta verdad es crucial para el creyente moderno. Vivimos en una sociedad que exige perfección, que juzga sin compasión, que señala los errores y se olvida del corazón. Pero el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo: ven tal como eres. No hay pecado tan profundo que su perdón no pueda alcanzar. No hay herida tan antigua que su amor no pueda sanar. Cuando Jesús extendió su mano al leproso, rompió una barrera cultural y religiosa. Nadie tocaba a un leproso, hacerlo significaba quedar impuro. Pero Jesús lo tocó y en lugar de contaminarse, purificó. Eso es lo que hace su gracia. No se contamina con tu pasado, transforma tu presente. La teología del Evangelio es un mensaje de inversión divina. El puro toca al impuro y lo hace limpio. El santo se acerca al caído y lo levanta. El justo muere por el culpable para hacerlo libre.
No hay otro amor que se compare. Por eso Pablo exclamó en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa declaración debería retumbar en el corazón del creyente. El amor de Dios no depende de tu rendimiento espiritual, no se apaga cuando fallas, ni se aleja cuando dudas. Es un amor constante, firme, inmutable. Jesús no es amigo del pecador por conveniencia, lo es por naturaleza. Y si alguna vez te has sentido demasiado lejos, recuerda que la distancia no existe para quien camina sobre las aguas. Jesús llega incluso a los lugares donde la culpa te hizo naufragar. Él no grita desde la orilla para que regreses nadando, entra en el mar para rescatarte. Eso es lo que diferencia la religión de la relación. La religión te dice, limpia tus manos y ven. Jesús dice, ven, y yo limpiaré tus manos. La religión exige pureza para acercarte. Cristo ofrece pureza al acercarte. Cada paso de su ministerio fue una demostración de esta verdad. Cuando sanó al paralítico, primero dijo, tus pecados te son perdonados. Luego lo levantó, primero curó el alma, después el cuerpo, porque Jesús no vino solo a cambiar conductas, vino a renovar corazones, y esa renovación es obra del Espíritu Santo. Cuando el pecador abre su vida a Cristo, el Espíritu entra, limpia, restaura y fortalece. La amistad con Jesús no termina en el perdón, comienza ahí. Desde ese momento, el creyente camina en una nueva dirección, no por obligación, sino por amor. La doctrina de la gracia nos enseña que la salvación no es el final, sino el inicio de una relación eterna. Ser amigo de Jesús significa ser parte de su propósito, compartir su corazón, aprender su compasión. Por eso cuando alguien dice, Jesús es mi amigo, no habla de una frase sentimental, habla de una verdad que costó sangre, una amistad sellada con sacrificio, una alianza que ninguna falla puede romper. Imagina a Jesús caminando contigo, no detrás de ti para juzgar tus pasos, sino a tu lado para sostenerte. Esa es la amistad divina. No exige perfección, inspira transformación. En la próxima parte, descubriremos cómo esta verdad puede vivirse en lo cotidiano, cómo caminar con Jesús, el amigo de los pecadores, en medio de nuestras luchas diarias, tentaciones y procesos de fe, porque la gracia no solo nos salva, también nos enseña a vivir. Parte 3. Caminando con el amigo de los pecadores. Imagina despertar cada día con la certeza de que Jesús está a tu lado, no como un juez esperando tu error, sino como un amigo fiel dispuesto a acompañarte en cada paso. Esa es la vida del creyente que ha comprendido la gracia. Caminar con Jesús no significa una vida sin tropiezos, significa tener a alguien que siempre te levanta. El Evangelio no nos llama a una religión de ritos vacíos, sino a una relación viva. Jesús no vino a fundar templos de piedra, vino a habitar en corazones. En Juan capítulo 15, versículo 15, dijo algo extraordinario. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esas palabras revelan la cercanía divina. El Dios eterno nos llama amigos, no súbditos, no esclavos, sino amigos. ¿Puedes imaginarlo? El Creador del universo te llama por tu nombre y desea caminar contigo. Caminar con Jesús es aprender a vivir desde la confianza, no desde el temor. Es saber que, aunque el camino sea oscuro, su mano no se suelta. La fe no elimina las pruebas, pero nos enseña a enfrentarlas con esperanza. Y en medio de esas pruebas, su voz sigue diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando Jesús caminó con los pecadores, no lo hizo desde la distancia, se involucró en sus historias. Fue a sus casas, escuchó sus palabras, compartió su mesa. Hoy, esa misma invitación está abierta. Él desea entrar a tu vida, no solo a tus oraciones. Quiere estar en tus decisiones, en tus luchas, en tus momentos más simples y también en tus batallas más duras. Piensa en Pedro,
aquel hombre impulsivo que prometió fidelidad y terminó negando al Maestro. Después de su traición, Pedro sintió vergüenza, tanto que regresó a su antiguo oficio pescar. Pero una mañana, Jesús apareció en la orilla, con un fuego encendido y pan preparado. No lo esperó en el templo, lo buscó donde estaba. Esa escena resume el corazón de Dios. Jesús no esperó a Pedro en la perfección, fue a su fracaso, y allí, junto al mar, no lo reprendió, sino que lo restauró con una sola pregunta: ¿me amas? Cada vez que Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús le dio una nueva oportunidad. Apacienta mis ovejas. Eso es caminar con el amigo de los pecadores, ser levantado donde caíste, ser restaurado donde te rompiste, ser enviado donde te rendiste. La vida cristiana no consiste en nunca fallar, sino en siempre regresar a Jesús, porque incluso cuando tú te alejas, Él sigue buscándote. Como el pastor que deja las 99 ovejas por una sola, Cristo no descansa hasta encontrarte. En Lucas capítulo 15, Jesús cuenta 3 parábolas consecutivas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En las 3, el protagonista busca hasta hallar. Ninguna pérdida es aceptable para él, y cuando encuentra lo que estaba perdido, no hay castigo, hay celebración. Eso nos enseña que el arrepentimiento no es una puerta de culpa, sino de gozo. Cuando un pecador se vuelve a Dios, el cielo se alegra. Caminar con Jesús, entonces, no es un camino de perfección inmediata, sino de crecimiento continuo. Es un viaje de fe donde cada día aprendes a confiar un poco más. Hay días en los que sentirás su presencia como fuego y otros en los que parecerá silencio. Pero incluso en ese silencio, Él está. Su ausencia nunca es abandono, muchas veces es entrenamiento. Jesús quiere enseñarte a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Quiere que aprendas a depender de su palabra, no de tus emociones, porque las emociones cambian, pero su verdad permanece. Cuando oras, no estás hablando al vacío, estás dialogando con un amigo que te entiende incluso cuando no puedes expresar tus palabras. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que aun cuando no sabes cómo orar, Jesús comprende el lenguaje de tus lágrimas, y caminar con Él también implica aprender a obedecer. La amistad con Cristo no es una relación superficial, es una entrega. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no nace del miedo, sino del amor. Cuando amas a alguien, deseas agradarle. Así es con Jesús. No obedecemos para ganar su amistad, obedecemos porque ya la tenemos. En la vida diaria, esa amistad se manifiesta en cosas simples, en cómo tratas a los demás, en cómo perdonas, en cómo enfrentas las tentaciones. Jesús no se aleja cuando fallas, pero sí te invita a levantarte. Su gracia no es una excusa para el pecado, sino una fuerza para superarlo. Pablo escribió en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observa esto: la gracia enseña, no solo perdona, también instruye, te muestra cómo vivir, cómo pensar, cómo amar. Quizás te has sentido indigno de llamarlo amigo, porque tus errores te pesan o tu fe se ha enfriado, pero Él no mide tu valor por tus caídas, sino por su sacrificio. La cruz ya resolvió tu culpa, el precio está pagado, lo único que queda es aceptar su compañía. Cada día puedes decirle: Jesús, camina conmigo, y Él lo hará, no con exigencias, sino con ternura, no con reproches, sino con dirección. En la jornada de la fe, Él es la brújula, el descanso y el destino. Caminar con Jesús también significa aprender a mirar como Él mira. Si Él fue amigo de los pecadores, nosotros también debemos serlo. El cristiano que camina con Cristo aprende a ver al prójimo no como enemigo, sino como alguien que también necesita misericordia. El verdadero discípulo refleja el amor de su Maestro. En Mateo capítulo 9,
Versículo 36, se dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión debe habitar en el corazón de todo creyente. No podemos decir que caminamos con Jesús si no amamos como Él amó. La amistad con el Salvador no solo nos cambia a nosotros, cambia la forma en que tratamos al mundo, nos hace instrumentos de gracia. Imagina el impacto que tendría una iglesia llena de creyentes que viven con esa conciencia, que fueron salvados no para juzgar, sino para amar, no para señalar, sino para servir. Jesús sigue tocando corazones a través de sus amigos en la tierra. Tú y yo somos llamados a ser reflejo de esa amistad divina. Caminar con el amigo de los pecadores es permitir que su espíritu transforme tu vida desde dentro. Es reconocer que cada día dependes de su presencia, que tu fuerza no está en ti, sino en Él. Y cuando tropieces, no te escondas. Él no te rechaza. Al contrario, extiende la mano y dice, levántate, sigamos caminando. Así es la amistad del Salvador, constante, paciente, eterna. En la siguiente parte, veremos cómo los ejemplos bíblicos nos muestran con claridad el poder de esta amistad. Historias reales, donde el toque de Jesús cambió vidas para siempre, desde los marginados hasta los traidores, desde los enfermos hasta los olvidados. Cada encuentro revelará una faceta distinta del amigo que nunca abandona. Parte 4. Encuentros que transformaron vidas a lo largo de los evangelios. Los encuentros de Jesús con los pecadores se convirtieron en momentos que cambiaron el curso de la historia. No fueron simples coincidencias. Fueron citas divinas, preparadas por un Dios que ama restaurar lo que el mundo desecha. Cada historia es un espejo donde podemos vernos reflejados, porque todos, de alguna forma, hemos sido Zaqueo, la samaritana o Pedro. Jesús no se acercó a los pecadores por curiosidad, sino por compasión. Cada persona con la que se encontró llevaba una herida, una carga, una culpa, y Él, con ternura y autoridad, respondía siempre con la misma fórmula divina: verdad y gracia. Verdad que confronta, gracia que restaura. Pensemos en la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrastraron hasta los pies de Jesús buscando condenarla. La ley decía que debía morir apedreada, pero la gracia estaba a punto de hablar. Jesús se inclinó y escribió en el suelo, mientras los acusadores exigían su opinión. Cuando finalmente habló, sus palabras cortaron como espada y sanaron como bálsamo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, todos se fueron, nadie quedó para acusarla. Y entonces Jesús, mirándola con ternura, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esa frase se revela el corazón del Evangelio: perdón sin permisividad, amor sin indiferencia. Jesús no negó su pecado, pero tampoco la definió por él. Le dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Luego está la historia de la mujer samaritana, registrada en Juan capítulo 4. Era una mujer rechazada por su pueblo y marcada por su pasado. Había tenido varios maridos y ahora vivía con alguien que no era su esposo. A los ojos del mundo, su vida era un fracaso. Pero Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo donde ella venía a sacar agua. Él no evitó la conversación, la inició, no la juzgó, la escuchó. Le habló de un agua viva que saciaría para siempre su sed interior. Y cuando ella comprendió quién era él, corrió de regreso al pueblo y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa mujer, despreciada por todos, se convirtió en la primera evangelista de su ciudad. Jesús tomó su vergüenza y la transformó en testimonio. Otro encuentro poderoso fue con Mateo, el recaudador de impuestos. En aquellos tiempos, los publicanos eran considerados traidores y ladrones. Nadie los quería. Pero cuando Jesús lo vio sentado en su mesa, pronunció solo dos palabras: sígueme. Y Mateo, sin entender del todo, dejó todo atrás y lo siguió. Más tarde fue testigo de milagros, oyó las parábolas y terminó escribiendo uno de los evangelios. Así actúa el amigo de los pecadores: no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. ¿Y qué decir de Zaqueo, aquel hombre pequeño de estatura que subió a un árbol para ver pasar a Jesús?
Mientras la multitud lo ignoraba, Jesús se detuvo, levantó la mirada y lo llamó por su nombre. Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese día, la salvación entró en su hogar. Zaqueo devolvió lo que había robado, y su corazón fue transformado. No fue la condena lo que lo cambió, fue el amor. También encontramos a Pedro, el discípulo apasionado que prometió lealtad eterna y terminó negando al Maestro 3 veces. Cuando Jesús resucitó, no lo evitó, lo buscó. En Juan capítulo 21, lo hallamos frente a un fuego encendido, igual que aquella noche de su negación. Jesús no le recordó su error, le preguntó, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, y con cada respuesta, Pedro fue restaurado. El amor de Cristo no solo perdona el pasado, también renueva el propósito. Y hay otro encuentro que pocas veces se menciona con suficiente profundidad, el ladrón en la cruz. Aquel hombre estaba condenado, sin futuro, sin esperanza. A su lado, el Hijo de Dios agonizaba. En su último suspiro de fe, el ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, incluso en medio del dolor, respondió con una promesa eterna, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no tuvo tiempo de cambiar su vida, de reparar sus errores o de mostrar su fe con obras. Solo tuvo un momento de sinceridad, y eso bastó. Así de poderosa es la gracia, así de profundo es el amor del amigo de los pecadores. Cada una de estas historias revela algo esencial. Jesús siempre se detiene donde otros siguen de largo. Donde hay rechazo, Él siembra aceptación. Donde hay culpa, Él ofrece perdón. Donde hay ruina, Él reconstruye. Y si observamos con atención, todos esos encuentros tienen algo en común. Nadie que se acercó a Jesús se fue igual. No importa si fue de rodillas, desde un árbol, en lágrimas o en silencio. Todo aquel que tuvo un encuentro genuino con el Maestro fue transformado. Hoy esa posibilidad sigue abierta. Cada vez que oras, te acercas al mismo Cristo que levantó a Zaqueo y perdonó a la adúltera. Cada vez que confiesas tu dolor, hablas con el mismo Jesús que restauró a Pedro. Él no ha cambiado. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su misericordia no caduca, su compasión no se agota. Imagina que cada una de estas historias está escrita en las páginas de tu corazón, porque Jesús también ha tenido encuentros contigo, algunos visibles, otros silenciosos, pero todos con el mismo propósito, recordarte que eres amado. A veces, los creyentes olvidan que la vida espiritual es una serie de encuentros con el Señor, no solo uno en el pasado, sino muchos a lo largo del camino. Hay momentos en que Él te encuentra en la oración, en una canción, en una palabra, o incluso en medio del dolor, y en cada uno de esos encuentros, renueva su amistad contigo. Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar relaciones. Restauró la relación del hombre con Dios y la del hombre consigo mismo. Por eso, cuando alguien se encuentra con Cristo, también empieza a ver a los demás de otra manera. Ya no desde el juicio, sino desde la compasión. El amigo de los pecadores no solo nos enseña a recibir su amor, sino también a compartirlo. La mujer samaritana no se quedó callada, Zaqueo no siguió robando, Pedro no volvió a esconderse. Todos ellos fueron transformados, y su transformación tocó a otros. Así también debe ser con nosotros. No puedes experimentar la amistad de Cristo y seguir igual. Su presencia mueve lo estancado, sana lo roto, limpia lo oculto y enciende lo que estaba apagado. Tal vez tú, oyente, te has sentido identificado con alguno de ellos. Tal vez, como la mujer en el pozo, estás cansado de cargar tu historia. O como Pedro, sientes que fallaste una vez más. Pero Jesús no ha terminado contigo. Aún te busca, aún te llama, aún tiene un propósito para ti. El mismo fuego que encendió en aquella orilla, donde restauró a Pedro, puede encender hoy tu corazón. No importa qué tan fría esté tu fe, su espíritu puede soplar sobre las brasas y avivarlas otra vez. En la próxima parte, entraremos en un terreno profundamente humano, los testimonios simbólicos, esas historias que reflejan cómo el poder del amigo de los pecadores sigue transformando vidas hoy.
Serán ejemplos que podrían ser la historia de cualquiera de nosotros, porque cada alma que se encuentra con Jesús tiene algo que contar. Parte 5. Testimonios que revelan la gracia. A veces, las historias más poderosas no son las que leemos en las Escrituras, sino las que el Espíritu sigue escribiendo en el corazón de cada persona que se encuentra con Jesús, porque aunque los tiempos cambien, el poder de su amor sigue siendo el mismo. Hoy, como ayer, el amigo de los pecadores sigue caminando entre nosotros, tocando vidas, restaurando corazones, dando esperanza donde parecía no haber salida. Imagina por un momento a una mujer llamada Elena. Había crecido en la fe, pero la vida la llevó por caminos de confusión. Buscando llenar un vacío interior, terminó atrapada en decisiones que la alejaron de Dios. Su corazón se endureció, su alma se volvió fría. Una noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, sintió que no se reconocía. Su mirada estaba vacía, su espíritu cansado. En ese instante, algo dentro de ella clamó en silencio: Dios, si aún estás ahí, háblame. Encendió la televisión y por pura casualidad encontró un programa donde alguien hablaba de Jesús como el amigo de los pecadores. Esas palabras, que parecían dichas para otro, tocaron el centro de su alma. No eran un mensaje más, era un llamado. Lloró como no lo hacía desde hacía años, y en medio de sus lágrimas, comprendió que Jesús no la había olvidado. Aquel día, se arrodilló y dijo: Señor, ya no quiero huir, quiero volver a ti. Desde entonces su vida cambió, no de la noche a la mañana, pero paso a paso, comenzó a sanar. Volvió a sentir paz, volvió a servir, volvió a amar. Elena descubrió que la culpa no era una cadena eterna, sino una puerta que podía abrirse con una palabra: perdón. Jesús no solo transforma historias bíblicas, transforma las nuestras. Cada testimonio es una prueba de que su gracia no se ha detenido. Hay otro hombre, llamémosle Andrés. Durante años vivió sumido en la adicción. Perdió su familia, su trabajo, su dignidad. Nadie creía que pudiera levantarse. Un día, mientras caminaba por las calles, alguien le entregó un folleto con una frase: Jesús no se cansa de ti. Aquellas palabras encendieron una chispa en su alma. Esa misma noche, en una banca del parque, miró al cielo y dijo: si de verdad no te cansas, Señor, aquí estoy. Esa fue su oración más sincera. No sabía cómo empezar, ni qué debía hacer, pero en su interior sintió algo nuevo: esperanza. Poco a poco, comenzó a asistir a una iglesia, a escuchar la palabra, a dejar atrás su pasado. Hoy, Andrés ayuda a otros a salir de la adicción. Su historia no se trata de fuerza humana, sino de una amistad divina que no abandona. Así actúa Jesús: busca en los rincones donde la gente ya no mira, no espera a que el pecador venga, va tras él. Otro testimonio simbólico es el de una madre que había perdido la fe después de la muerte de su hijo. Durante años, su corazón se llenó de resentimiento. No entendía cómo un Dios de amor podía permitir tanto dolor. Hasta que un día, en una pequeña reunión de oración, escuchó un versículo que parecía dirigido solo a ella: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Por primera vez, en lugar de pelear con Dios, lloró en sus brazos. Comprendió que Jesús no había sido el autor de su dolor, sino el compañero en medio de él. Desde entonces, comenzó a visitar hospitales para acompañar a otras madres que habían perdido a sus hijos. Su herida se convirtió en un ministerio. Esa es la marca de quien ha conocido al amigo de los pecadores. Convierte el dolor en propósito y las lágrimas en semillas de esperanza. Y quizás tu historia también se parece a alguna de ellas. Tal vez has sentido que Dios te ha olvidado o que tu vida no tiene vuelta atrás. Pero Jesús no mide las distancias con tus ojos, las mide con su amor. Y para Él, nunca es demasiado tarde. Los testimonios de quienes se han encontrado con Jesús tienen una característica común: todos descubren que la verdadera libertad no está en cambiar de circunstancias, sino en cambiar de corazón. Recuerda al endemoniado gadareno, aquel hombre que vivía entre tumbas, encadenado por su dolor y su locura. Nadie podía controlarlo. Pero un día, Jesús llegó a su región.
El hombre corrió hacia él, y con una sola palabra del maestro, las cadenas espirituales cayeron. Cuando los habitantes del pueblo regresaron, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Esa es la imagen perfecta del alma restaurada, la calma que llega después de la tormenta. Jesús no solo te libera del pecado, te devuelve la dignidad, te devuelve la identidad, te recuerda quién eres para Dios. El verdadero poder del Evangelio no está en los milagros visibles, sino en las transformaciones silenciosas, en los corazones que pasan del miedo a la confianza, de la culpa a la paz, del vacío al propósito. Cada testimonio, cada historia, es una extensión del mismo mensaje que resonó hace más de 2000 años. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando escuchas las historias de personas que fueron restauradas, no estás oyendo sobre ellas, estás oyendo sobre Jesús. Él es el protagonista de cada redención, el autor de cada cambio, el amigo que nunca abandona. Imagina por un momento que Él está escribiendo tu historia, que cada página, aunque manchada por el error, es limpiada con su sangre y reescrita con amor. Él no arranca los capítulos de tu pasado, los redime, porque incluso tus errores pueden convertirse en testimonio de su misericordia. Tal vez el mundo te etiquetó, te juzgó o te dio por perdido, pero Jesús no ve etiquetas, ve almas, no ve fracasos, ve futuros, no ve pecadores, ve hijos. Cada vida restaurada es una luz encendida, y tú puedes ser esa luz para otros. El testimonio más poderoso no es el del que nunca cayó, sino el del que cayó y fue levantado. Porque cuando hablas de cómo Jesús te rescató, tu historia se convierte en un mensaje de esperanza para quienes aún están en la oscuridad. Jesús sigue buscando corazones dispuestos. Su amistad está disponible para todos los que reconocen su necesidad. Él no exige un pasado limpio, promete un futuro nuevo. Y tal vez hoy, mientras escuchas este mensaje, sientes que algo dentro de ti se mueve. No es casualidad. Es Jesús tocando la puerta de tu corazón, recordándote que todavía hay propósito, que todavía hay gracia, que todavía hay vida. En la próxima parte, exploraremos cómo vivir diariamente bajo esa verdad, cómo mantener viva la relación con el amigo de los pecadores, no solo como una experiencia del pasado, sino como una realidad cotidiana. Aprenderemos a caminar en su perdón, a mantener nuestra fe firme y a reflejar su amor en cada área de nuestra vida. Parte 6. Viviendo cada día bajo la gracia del amigo. Vivir bajo la verdad de que Jesús es el amigo de los pecadores no es un concepto teológico abstracto. Es una experiencia diaria, un estilo de vida que transforma cada pensamiento, cada decisión, cada respiración. Significa despertar cada mañana con la certeza de que, aunque falles, su amor no ha cambiado. Que aunque el mundo te juzgue, Él te sigue extendiendo la mano. Que aunque tú mismo no te perdones, Él ya lo hizo. La vida cristiana no se basa en la perfección, sino en la dirección. No se trata de no caer, sino de saber a quién acudir cuando caes. El creyente maduro no es el que nunca tropieza, sino el que ha aprendido a levantarse en la gracia. Jesús no solo te llama amigo en los momentos de gozo, sino también en los días de tormenta. Él camina contigo en medio de la incertidumbre, cuando no entiendes lo que está ocurriendo y la fe parece desvanecerse. En esos momentos, la amistad con Cristo se convierte en tu refugio más profundo. El salmista escribió en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa promesa no pertenece solo a los fuertes, es para los quebrantados, los cansados, los que se sienten sin rumbo. En los valles más oscuros, Jesús se revela más real que nunca. Vivir bajo su gracia significa aprender a descansar en Él. El mundo te dice que vales por lo que haces. Jesús te dice que vales por lo que eres para Él, y para Él eres amado, redimido, escogido. Cuando entiendes esto, ya no vives buscando aprobación, vives agradeciendo. Cada oración, cada acto de fe, cada paso en obediencia, es una respuesta a esa amistad divina. No oramos para obtener su favor, oramos porque ya lo tenemos. No servimos para ganar su amor,
servimos porque ya fuimos amados. Pero hay algo más. Vivir bajo la gracia también implica aprender a perdonarte. Muchos creyentes aceptan el perdón de Dios, pero no se lo conceden a sí mismos. Caminan cargando culpas que Cristo ya llevó a la cruz. Si Él, que es santo, decidió olvidar tus pecados, ¿por qué tú sigues recordándolos? El profeta Isaías escribió: Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no solo perdona, olvida, no porque tenga mala memoria, sino porque el amor decide no mirar hacia atrás. Vivir en la amistad de Jesús significa mirar hacia adelante, hacia la nueva vida que Él te ofrece, no hacia el pasado que ya fue crucificado. Y esa amistad también se nutre con la oración. Hablar con Jesús no debe ser una rutina, sino una conversación sincera. La oración no es un deber, es un encuentro, es el momento en que el alma se abre y el cielo responde. Jesús mismo nos enseñó a orar, no con palabras vacías, sino con un corazón auténtico. Padre nuestro que estás en los cielos, así comienza la oración más conocida, pero cada palabra encierra una verdad eterna. No somos esclavos rogando a un amo, somos hijos hablando con un Padre. Cuando hablas con Él, no necesitas máscaras, puedes ser completamente honesto, puedes llorar, dudar, preguntar, incluso guardar silencio, porque la amistad de Cristo no depende de tus palabras, depende de su presencia, y cuando fallas, no huyas, acércate. La distancia no limpia el pecado, la gracia sí. El mismo Jesús que lavó los pies de sus discípulos, está dispuesto a lavar tus heridas una y otra vez. Él no se cansa de perdonar, porque su amor no tiene fin. Vivir bajo la gracia también implica aprender a depender de su Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza distante, es el mismo Dios habitando en ti, enseñándote a vivir como Cristo. Él te convence cuando te alejas, te consuela cuando sufres, y te fortalece cuando no puedes más. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa rendirse, significa dejar de luchar con tus fuerzas y comenzar a confiar en las suyas. Cada día puedes orar: Espíritu Santo, enséñame a vivir como amigo de Jesús. Recuérdame quién soy en Él y que nada puede separarme de su amor. Y verás cómo, poco a poco, las cosas comienzan a cambiar. No porque tú te esfuerces más, sino porque el amor de Cristo empieza a moldearte desde adentro. Vivir bajo la gracia también se refleja en la manera en que tratamos a los demás. El que ha sido perdonado aprende a perdonar, el que ha sido amado aprende a amar. No puedes recibir la amistad de Jesús y negar la amistad a los demás. Su amor te enseña a ver a las personas, no por lo que hicieron, sino por lo que pueden llegar a ser. Jesús fue amigo de publicanos, prostitutas, pescadores y enfermos. Y si Él no tuvo vergüenza de acercarse a ellos, tampoco nosotros deberíamos tener miedo de acercarnos a quienes el mundo desprecia. La Iglesia está llamada a ser un reflejo de ese amor, un hospital para las almas heridas, no un tribunal para los caídos. Cada creyente es una extensión de la gracia divina. La amistad con Jesús te libera del orgullo espiritual. Te recuerda que todos estamos en el mismo proceso, pecadores redimidos por la misma sangre. No hay espacio para la soberbia en el corazón del que ha sido salvado. Y cuando miras a otro con compasión, estás mostrando que Jesús vive en ti. Pero no olvides esto: vivir bajo la gracia no significa vivir sin propósito. Al contrario, la gracia te impulsa a cumplir el plan que Dios tiene para ti. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, fuiste creado con un propósito, y ese propósito se activa cuando caminas con tu amigo celestial. Cada día, Jesús te invita a ser su reflejo en el mundo, en tus palabras, en tus decisiones, en tu manera de vivir. No necesitas ser perfecto para ser usado por Dios, solo necesitas estar dispuesto. Y cuando la vida se torne difícil,
recuerda que su amistad no depende de tus circunstancias. Él sigue contigo en los días de abundancia y también en los de escasez. Su amor no cambia cuando tú cambias. Jesús no es solo un amigo de domingo, es un amigo eterno. Por eso cada mañana, levántate con gratitud. Agradece por un nuevo día, por una nueva oportunidad, por una gracia que no se agota. Y cada noche, descansa en paz, sabiendo que no hay nada que puedas hacer que lo haga amarte más, y nada que puedas hacer que lo haga amarte menos. Vivir bajo la gracia del amigo de los pecadores es vivir con libertad. Libertad para amar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Y esa libertad, cuando es comprendida, se convierte en una luz que atrae a otros. En la próxima parte, meditaremos sobre cómo esta verdad nos une como familia espiritual, porque el amor de Jesús no solo restaura individuos, construye comunidades, nos enseña a ser parte de algo mayor, una familia de redimidos que viven bajo la misma gracia y comparten la misma esperanza. Parte 7. Unidos por la gracia, la familia del amigo de los pecadores. Cuando Jesús se acercaba a los pecadores, no solo los restauraba individualmente, los integraba en una nueva familia espiritual. El Evangelio no se trata de una salvación solitaria, sino de una comunión que une a todos los redimidos bajo una misma gracia. El amigo de los pecadores no vino solo a reconciliar al hombre con Dios, sino también a reconciliar a los hombres entre sí. En el corazón de la fe cristiana hay una verdad profunda. Nadie camina solo. Todos los que han conocido la misericordia de Cristo forman parte de su cuerpo, su iglesia, su pueblo. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta declaración no es solo teológica, es relacional. Jesús nos une más allá de la sangre, la cultura o el pasado. Nos une con el lazo invisible de su amor redentor. Cuando Jesús compartía mesa con publicanos, pecadores y discípulos, estaba anunciando una nueva comunidad, el reino de Dios, donde todos tienen un lugar, donde nadie es excluido. En su mesa había diversidad, pero no división, y hoy esa mesa sigue abierta. El Evangelio no excluye, invita, no segrega, abraza. Vivir en esa familia espiritual es reconocer que la iglesia no está formada por perfectos, sino por perdonados. Todos tenemos heridas, todos venimos de historias distintas, pero compartimos un mismo Salvador. La gracia que te alcanzó a ti, alcanzó también al hermano que está a tu lado. Por eso, cuando miras a otro creyente, no deberías ver competencia, sino compañerismo. No deberías ver rival, sino hermano. Jesús enseñó esta verdad de muchas formas. Cuando lavó los pies de sus discípulos, mostró que la verdadera grandeza está en servir. Cuando oró al Padre, pidió por la unidad de sus seguidores, diciendo: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esa oración sigue resonando hoy. Jesús no pidió una iglesia poderosa o influyente, pidió una iglesia unida, y esa unidad solo puede sostenerse cuando entendemos que todos hemos sido salvados por la misma gracia. No hay niveles en el amor de Dios, no hay pecados pequeños o grandes que lo midan. En la cruz, el terreno es parejo para todos. El ladrón arrepentido fue recibido con la misma ternura que Pedro, el apóstol. El publicano que golpeaba su pecho diciendo: ten misericordia de mí, fue justificado más que el fariseo que oraba con orgullo. Así es el reino de Dios, un lugar donde los últimos pueden ser primeros y donde los caídos pueden levantarse más fuertes que antes. La amistad con Jesús nos convierte, entonces, en reflejos de su amor. Somos llamados a ser embajadores de su gracia en medio de un mundo que juzga, divide y excluye. El creyente que ha comprendido esta verdad no levanta muros, tiende puentes, no condena, comprende, no se encierra, abraza. Ser parte de la familia espiritual del amigo de los pecadores es también aprender a sostener a otros en su proceso. Así como Jesús te levantó a ti,
tú puedes levantar a alguien más. La gracia nunca se detiene en quien la recibe, siempre busca fluir hacia otro corazón. Romanos capítulo 15, versículo 7, lo expresa así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Eso significa que amar al prójimo no es una sugerencia, es una consecuencia natural de haber sido amado. En la iglesia primitiva, esta verdad se vivía de manera tangible. En el libro de los Hechos, se nos dice que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La fe no era solo doctrina, era comunidad. El amor de Cristo los unía más allá de sus diferencias. Eran perseguidos, sí, pero estaban juntos. Sufrían, pero compartían la esperanza, porque sabían que el mismo Jesús que los salvó individualmente, los había unido colectivamente. Y tú, que escuchas estas palabras, eres parte de esa misma historia. La iglesia no es un edificio, eres tú, soy yo, somos todos los que hemos sido alcanzados por su misericordia. Cada vez que muestras compasión, edificas la iglesia. Cada vez que perdonas, fortaleces el reino. Cada vez que ayudas al caído, demuestras que el amigo de los pecadores sigue vivo en ti. La familia espiritual de Cristo no está compuesta por los que nunca fallan, sino por los que siempre regresan, por los que aprenden a vivir en reconciliación constante, por los que entienden que amar al hermano es una forma de amar a Dios. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor no se expresa solo en palabras, sino en acciones, en escuchar al que sufre, en acompañar al que llora, en animar al que duda. Cuando haces eso, estás reflejando al amigo de los pecadores, y ese amor tiene poder para sanar relaciones rotas, para restaurar matrimonios, para unir generaciones, para reconciliar familias. El amor de Cristo, cuando se vive en comunidad, se vuelve contagioso. La gracia no solo transforma individuos, transforma pueblos enteros. Por eso ser parte de la familia espiritual del amigo de los pecadores es un privilegio y una responsabilidad. No solo se trata de ser amados, sino de amar. No solo de recibir, sino de compartir. Cada palabra que das, cada gesto de bondad, cada acto de perdón, puede ser el toque de Jesús en la vida de alguien más. Y si alguna vez te sientes solo en tu camino de fe, recuerda esto: no caminas aislado. Eres parte de un cuerpo que ora, que ama y que sostiene. Aunque no veas a todos los miembros, perteneces a una familia eterna, unida no por sangre humana, sino por la sangre del Cordero. Jesús, el amigo de los pecadores, no vino a reunir santos aislados, sino hermanos reconciliados. Y cuando esa familia vive unida, el mundo puede ver un destello del cielo en la tierra. En la siguiente y última parte, llegaremos al cierre de este mensaje, una reflexión final llena de esperanza, donde contemplaremos cómo el amor del amigo de los pecadores no solo restaura el presente, sino que promete una eternidad junto a él. Porque la historia de esta amistad no termina aquí, apenas comienza. Parte 8. El amigo eterno. Esperanza más allá del perdón. Todo lo que hemos reflexionado en este mensaje, la compasión, la restauración, la gracia y la comunión, converge en una verdad gloriosa. Jesús no solo fue el amigo de los pecadores mientras caminó sobre la tierra, sigue siéndolo hoy, y lo será por toda la eternidad. Él no cambió con el tiempo ni con la cruz. Su amor no se detuvo en el Calvario, se hizo eterno en la resurrección. El amigo de los pecadores venció la muerte para asegurar que nada, ni el pecado, ni el fracaso, ni el olvido, pudiera separarte jamás de su amor. El Evangelio no termina en el perdón, termina en la promesa de una vida nueva, de una esperanza incorruptible, de una eternidad con aquel que no se avergüenza de llamarte amigo. Imagina por un momento lo que significa esto. El mismo Jesús que se sentó a comer con los rechazados, que perdonó a la mujer adúltera, que restauró a Pedro, hoy intercede por ti ante el Padre. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Esto quiere decir que su obra no terminó en la cruz, continúa en el cielo. Aún hoy, Jesús defiende tu causa. Aún hoy pronuncia tu nombre con ternura. Aún hoy te dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. La amistad de Jesús es eterna porque está basada en su fidelidad, no en la tuya. Él no se cansa, no olvida, no cambia. Cuando el mundo se aparta, Él se queda. Cuando el corazón se enfría, Él sigue amando. Así como fue el amigo de los pecadores en Galilea, lo sigue siendo en cada rincón del planeta, en cada alma que lo busca, en cada vida que se rinde ante Él. Muchos se preguntan, ¿cómo puede Jesús amar tanto? La respuesta es simple y a la vez profunda, porque Él es el amor encarnado. En su mirada no hay desprecio, hay redención. En sus palabras no hay condena, hay invitación. En sus manos no hay juicio, hay cicatrices, recordatorio eterno de lo que costó amarte. Y un día, ese amigo volverá, no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá por aquellos que lo amaron, por aquellos que creyeron, por aquellos que, siendo pecadores, fueron hechos hijos por su gracia. Ese día, todo dolor quedará atrás, las lágrimas serán secadas, las heridas serán sanadas, y el amigo que nunca te abandonó, te recibirá con los brazos abiertos, diciéndote, bien hecho, siervo fiel. La esperanza cristiana no es una ilusión, es una certeza. La amistad con Jesús no termina con la muerte, trasciende la tumba. Cuando cierres los ojos por última vez en este mundo, los abrirás en la presencia de aquel que te amó cuando nadie más lo hizo, y su voz será la misma que escuchaste en lo más profundo de tu alma. No temas, estoy contigo. Pero hasta que ese día llegue, Él sigue caminando contigo aquí, en los días buenos, celebrando tus victorias, en los días malos, sosteniendo tu fe, en el silencio, escuchando tus pensamientos, en el caos, hablándote con calma. Jesús no se aleja de los pecadores arrepentidos, se acerca más que nunca. Si has sentido que lo has defraudado, si crees que lo has perdido, quiero recordarte algo. Él nunca se ha ido. Quizás fuiste tú quien se alejó, pero Él te ha estado siguiendo todo este tiempo. A veces, su voz suena como una palabra que toca el corazón, otras veces, como un suspiro en medio del cansancio, pero siempre está ahí, fiel, inmutable, esperando tu regreso. El amigo de los pecadores es también el Dios de las segundas oportunidades, y mientras tengas aliento, tienes esperanza. Quizás este mensaje haya removido heridas o culpas que creías olvidadas. Si es así, no huyas de esa voz interior. Es el Espíritu Santo llamándote al abrazo del Padre. Jesús no te pide perfección, te pide entrega. No te pide que tengas todas las respuestas, te pide que confíes. Su amistad es el refugio de quienes se han perdido, el descanso de los que están cansados, la fuerza de los que se sienten débiles. Él no promete que no habrá dolor, pero sí promete que nunca más estarás solo. Piensa en todas las veces que su amor te ha alcanzado, en los momentos donde no sabías cómo seguir, y sin embargo algo, o mejor dicho, alguien, te sostuvo. Eso fue Él. Piensa en las veces que merecías condena y recibiste misericordia. Eso fue Él. Piensa en las veces que oraste sin palabras y aún así fuiste escuchado. Eso fue Él. Él ha estado contigo incluso cuando no lo veías. El amigo de los pecadores nunca deja de amar, porque su amor no es una emoción, es una decisión eterna. Por eso, hoy te invito a hacer algo más que escuchar, a responder. Si has vivido lejos, regresa. Si has callado, ora. Si has perdido la fe, pídele que la encienda de nuevo. Jesús no rechaza a quien se acerca. Dile desde tu corazón, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Gracias por amarme aun cuando estaba lejos. Perdona mis pecados, restaura mi corazón y enséñame a caminar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero vivir bajo tu gracia, quiero seguirte todos los días de mi vida. Si pronunciaste esa oración, acabas de responder al llamado más importante de tu existencia. No es una emoción pasajera, es el inicio de una nueva historia. La historia de un pecador redimido que ahora camina con su amigo eterno. Jesús no se avergüenza de ti, te ama, te limpia, te llama.
y su voz sigue resonando con la misma ternura que hace siglos. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa sigue viva. No importa dónde estés, lo que hiciste o lo que perdiste, lo que importa es quién te espera, y su nombre es Jesús. La historia del amigo de los pecadores no termina con tus errores, termina con su victoria, porque el mismo que fue clavado en una cruz, hoy vive y reina, y un día volverá no solo por los santos, sino por todos los que alguna vez fueron pecadores y se atrevieron a creer en su amor. Esa es la esperanza que sostiene nuestra fe, la llama que nunca se apaga, el mensaje que el mundo necesita escuchar. Jesús sigue siendo el amigo de los pecadores, así que antes de terminar este tiempo juntos, te animo a compartir este mensaje con alguien que necesite recordarlo. No sabemos cuántas vidas pueden ser alcanzadas por una palabra de esperanza, y escribe en los comentarios esta frase de fe: Jesús nunca me abandonó. Haz de esas palabras tu declaración, que se graben en tu alma como una verdad eterna, porque el mismo Jesús que amó a los pecadores sigue amándote hoy y lo hará por toda la eternidad. Que su gracia te acompañe, que su paz te cubra y que su amistad te sostenga todos los días de tu vida, hasta el día en que lo veas cara a cara y escuches de sus labios: bienvenido, amigo mío, este es tu hogar.